Hola chicos, ¿cómo están? Soy yo, Andy, espero que estén todos muy bien. En el videoblog del día de hoy quiero hablar sobre un tema muy especial para mí y que me estuvieron sugiriendo por las redes sociales, muy especialmente por mi fanpage en Facebook, y es nada más ni nada menos que de las ojeras. Yo de alguna forma me siento experto en el tema de las ojeras porque yo he vivido con esta enfermedad toda mi vida. Y le digo enfermedad porque bueno, ya les voy a explicar por qué la considero de esta manera. He probado todos los tratamientos. He probado todas las mascarillas, he probado de todo hasta que bueno, resulté de alguna forma con un buen tratamiento, un buen resultado que quiero compartir con todos ustedes. Así que vamos a ello. Antes de profundizar en el tema, chicos, les prometo que no les voy a decir que duerman más o que coman mejor para que se les quite las ojeras, porque eso es un gran cliché que quiero tumbar por lo menos en este videoblog. A las personas que tenemos, por ejemplo, ojeras negras por herencia como yo, podemos dormir 100 años y no se nos quita, o comer los manjares más deliciosos llenos de nutrientes y no se nos quita. Eso es un gran mito. Y también tenemos que ser muy claros con el tipo de ojeras que tenemos cada uno. Yo por ejemplo tengo tipo de ojeras que son hundidas, o tenía, ya les voy a explicar porque ya no tengo. Tenía ojeras hundidas y negras, y hay otras que son ojeras negras solamente. Hay otras ojeras que son tipo cojín, o las que son hinchadas, y otras que son hinchadas y tienen círculo negro, que son una de las más complicadas. Una vez dicho esto, les voy a explicar cómo eran mis ojeras. Como les decía, mis ojeras eran hundidas y completamente negras por herencia. Mi familia siempre ha tenido ojeras muy marcadas. No sé por qué. Algunas veces me decían: Andy, no te preocupes, tus ojeras te hacen ver interesante, te hacen ver sexy, te hacen ver como un vampiro. Y yo les dije: por Dios, ¿ustedes de qué diablos me están hablando? O sea, yo me estoy viendo enfermo, enfermizo, me estoy viendo raro, me veo cansado con estas ojeras tan marcadas, y especialmente porque yo soy muy delgado. Entonces con ojeras y ser tan delgado, bueno, me veía con cáncer, me veía con alguna enfermedad. Entonces no era nada sexy, no me veía con un vampiro, no me veía nada de eso que me estaban diciendo. Simplemente me estaban animando un poco, pero ok. A continuación les voy a mostrar una imagen de cómo eran mis ojeras antes. ¿Vieron? Mis ojeras solían ser hundidas y negras, lo que de alguna forma permitía la acumulación de aceites y de alguna forma se veían más oscuras. Era un completo desastre. Así que me puse en la tarea de investigar cómo quitar por lo menos lo oscuro de las ojeras. Al final de dar muchas vueltas e investigar muchísimo, es básicamente imposible quitar lo negro de las ojeras. Para ser honesto, pueden disminuir un poco durmiendo, pero muy poco. Y el hundido tampoco se quita con ninguna clase de cremas. Eso es un gran mito. Cuando tienen las ojeras hundidas, no hay crema que valga, no hay masaje que valga, no vale absolutamente nada, hasta que encontré la solución. En realidad encontré dos soluciones para el tipo de ojeras como las mías, hundidas y negras. Como les comentaba, para lo oscuro no hay ninguna solución en clases de mascarillas o dormir muchísimo, porque no funcionan en realidad. Entonces no tuve más remedio que recurrir al maquillaje. Yo siempre recomiendo un corrector del mismo tono de tu pómulo. No recomiendo correctores que sean más claros que tu pómulo, porque generalmente cuando la persona se te acerca se te ve muchísimo el maquillaje, se ve blanco, se ve espantoso, no se ve natural. Y para normalizar y para uniformar ese tono que utilizas con el corrector en las ojeras, utilizo polvo compacto. Me ha dado resultados maravillosos y bueno, de alguna forma disimulan lo oscuro de las ojeras. Pero Andy, te pregunto, ya no tengo lo oscuro de las ojeras, sin embargo se siguen viendo hundidas. Ese era mi gran dilema, porque yo pensé que con este tipo de maquillajes y demás sí me iban a ocultar las ojeras para siempre. Sin embargo, lo hundido se sigue viendo. Estuve consultando con algunos amigos que saben de cosmética y demás, y me recomendaron ir donde un esteticista, creo que es así, y hay un tratamiento que se llama ácido hialurónico inyectado. Yo al principio pensé que era algo truculento, parecido al Botox, o algo invasivo, o algo peligroso inclusive, pero me tiré al ruedo, lo intenté y fue la mejor decisión que pude tomar, por lo menos para disimular un poco las ojeras. Como les digo, lo oscuro permanece porque son ojeras de herencia. Sin embargo, lo hundido ya no existe, ya desapareció.
y le doy gracias a Dios porque en verdad estuve buscando esta solución hace muchísimo tiempo. No les recomiendo ningún especialista, no les recomiendo nadie en especial. Les dejo esa tarea para todos, a cada uno de ustedes, de que investiguen sobre el ácido hialurónico, investiguen un buen especialista y decirle simplemente, mira, tengo las ojeras muy hundidas, me gustaría tener un poco de relleno de ácido hialurónico para que el pómulo de alguna forma tenga ese mismo nivel con las ojeras, y santo remedio. A continuación les muestro una imagen de cómo quedaron mis ojeras después de mi inyección con ácido hialurónico. Si en tu caso son ojeras oscuras, debes establecer si son ojeras de herencia, si son oscuras de herencia, o en verdad te falta un poco de sueño. Ahora me gustaría hablar sobre el tema de las ojeras tipo bolsa. Este tipo de ojeras me parece un poco más complejo porque tengo entendido que cuando se hacen bolsas debajo de los ojos pertenece más al tema de acumulación de grasas. Si tienes sobrepeso y empiezas a ver ojeras tipo bolsa, puede ser que tengas acumulación de grasas en esa zona, grasa localizada y demás. Y digo que es complejo porque tengo entendido que para quitar esas ojeras se necesita cirugía para quitar, bueno, ese exceso de grasas. Sin embargo, si no tienes sobrepeso y has notado que tienes bolsa debajo de los ojos, hay unos trucos súper sencillos para quitar ese hinchazón. Yo siempre recomiendo una cuchara fría, muy fría, la puedes meter en tu nevera hasta que esté básicamente congelada y te lo pones en las bolsas y con toda seguridad ese hinchazón va a disminuir considerablemente. Otro de los tips para eliminar las ojeras tipo bolsas es poner sobre los ojos sobrecitos de aromática o de té de manzanilla. Remojamos los dos sobrecitos en agua, nos lo ponemos sobre los ojos y con toda seguridad la hinchazón se irá. Ok chicos, muchísimas gracias por ver este video, espero que les sea de muchísima utilidad. Les recuerdo que en estos momentos estamos en sorteo internacional para que se ganen el sobre de Guess. Aquí en la barra de descripción les voy a dejar el link para que vayan a mi blog, dejen un comentario sobre por qué creen ustedes que es importante siempre tener un reloj de mano. Les recuerdo chicos que también tengo redes sociales, Twitter, Instagram y Facebook. Por allá los espero para que sigamos hablando sobre estilo de vida y moda. Y por último chicos, como ya es costumbre entre nosotros, les quiero dejar una pregunta. ¿Ustedes consideran que las ojeras hacen ver interesante a una persona? Ok chicos, nuevamente muchísimas gracias por ver el video y los estaré esperando en la próxima.